Te ofrezco mi sueldo de un año entero si puedes leer una sola palabra de esto. La voz de Sebastián Rivas resonó en el silencio sepulcral de la oficina, cargada de un desprecio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Sostenía en alto un fajo de papeles que parecían escritos en un lenguaje de otro mundo, su rostro enrojecido por una mezcla de furia y humillación. Sus ojos, fríos como el acero, se clavaron en la mujer que se arrodillaba a pocos metros, limpiando una mancha invisible del impecable suelo de mármol. Anda, Isabel, continuó con una risa cruel que fue secundada por los murmullos nerviosos de los empleados. Demuéstranos el alcance de tus talentos ocultos. Lo que Sebastián no sabía, en su burbuja de arrogancia y poder, era que no estaba desafiando a una simple empleada de limpieza. Estaba apostando su fortuna contra la mujer que, en silencio, había estado esperando durante años el momento exacto para reclamar la justicia que la vida le había robado. Y esos papeles, incomprensibles, eran, irónicamente, la clave que abriría la puerta a su redención y a la lección más costosa que él jamás aprendería. Sebastián Rivas, a sus 45 años, era la encarnación viviente del éxito de la Ciudad de México, un titán forjado en la competitiva jungla de los negocios de importación y exportación. Su oficina, ubicada en el corazón de Polanco, era un santuario de poder y opulencia, con vistas panorámicas que abarcaban la vasta metrópoli y un mobiliario de diseño que costaba más que el automóvil promedio de sus empleados. Su presencia era magnética e intimidante, siempre enfundado en trajes italianos hechos a medida y envuelto en una nube de una colonia exclusiva que anunciaba su llegada antes de que su voz autoritaria lo hiciera. Para Sebastián, el mundo estaba dividido en dos categorías: los que eran como él, depredadores en la cima de la cadena alimenticia, y el resto, presas o, en el mejor de los casos, obstáculos insignificantes en su camino hacia más poder y más riqueza. La empatía era una debilidad que no podía permitirse, un concepto abstracto que había extirpado de su vocabulario y de su corazón hacía mucho tiempo, considerándola un lastre inútil en su implacable ascenso. En el extremo opuesto de este universo de privilegio se encontraba Isabel Vega. A sus 48 años, su existencia dentro de la corporación Rivas Global era casi fantasmal. Llevaba el uniforme azul genérico de una empresa de limpieza subcontratada, una prenda que parecía diseñada para hacerla invisible, para fundirla con las sombras de los pasillos y los rincones olvidados. Para Sebastián y la mayoría de los ejecutivos, ella era simplemente la de la limpieza, una figura sin nombre y sin rostro, parte del mobiliario funcional de la oficina. Pero detrás de su mirada cansada y su postura encorvada por años de trabajo físico y humillaciones silenciosas, se escondía una mente brillante, un intelecto afilado y una historia de vida que nadie en ese edificio podría siquiera imaginar. Cada día, mientras vaciaba las papeleras de los poderosos, escuchaba sus conversaciones, observaba sus intrigas y guardaba cada gesto de desdén, cada palabra condescendiente, en un archivo mental que se hacía más y más pesado con el tiempo. Aquel martes por la mañana, la atmósfera en Rivas Global estaba particularmente cargada de electricidad. Sebastián había llegado más temprano de lo habitual, con el ceño fruncido y una energía oscura que emanaba de él como un campo de fuerza. La semana anterior, un acuerdo multimillonario con una empresa alemana se había derrumbado en el último minuto. Un golpe devastador para su ego y para las proyecciones financieras de la compañía. Mientras caminaba a grandes zancadas por el pasillo principal, su mente repasaba una y otra vez los detalles del fracaso, buscando un culpable, un chivo expiatorio sobre quien descargar su frustración. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en Isabel,
quien estaba meticulosamente puliendo el logotipo de la empresa en la pared. «Muévete», le espetó sin siquiera reducir la velocidad, empujando su carrito de limpieza con tal desdén que una botella de limpiador cayó y se estrelló contra el suelo, esparciendo un charco de líquido con olor a químico. Isabel se sobresaltó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El sonido del cristal rompiéndose pareció resonar en el silencio del pasillo como un disparo. «Disculpe, señor Rivas», murmuró, agachando la cabeza instintivamente, evitando su mirada. Rápidamente comenzó a recoger los trozos de vidrio con manos temblorosas, sintiendo las miradas curiosas y compasivas de algunos empleados que pasaban por allí. Sebastián ni siquiera se detuvo. Para él, el incidente no fue más significativo que pisar una hoja seca en la acera. Entró en su oficina dando un portazo que hizo vibrar las paredes, dejando a Isabel sola con el desorden y la punzada de la humillación. Una sensación que, lamentablemente, le resultaba demasiado familiar. Era solo otra cicatriz invisible que se sumaba a la colección que había acumulado durante sus 3 años trabajando en aquel lugar hostil. «¿Cuántas veces tengo que decirles que no quiero ver a esta gente estorbando en los pasillos cuando llego?», gritó Sebastián a su secretaria, Laura, una mujer competente y paciente que había aprendido a navegar las turbulentas aguas de su temperamento durante casi una década. Laura, que había presenciado la escena desde su escritorio, intentó calmar la situación con su diplomacia habitual. «Señor, ella solo estaba haciendo su trabajo. El equipo de mantenimiento tiene un horario que cumplir», respondió con voz suave pero firme, sabiendo que cualquier defensa directa de Isabel solo empeoraría las cosas. Pero Sebastián no estaba de humor para la lógica ni la razón. Su ira necesitaba un objetivo, y la mujer más vulnerable del edificio era el blanco perfecto y más fácil en ese momento de frustración acumulada. «¡Su trabajo!», se burló Sebastián, golpeando su portafolio de piel sobre el escritorio de caoba con una fuerza que hizo saltar los bolígrafos de su soporte. «Su trabajo es ser invisibles, Laura. Son como los muebles. Se supone que están ahí, funcionales, pero sin llamar la atención, sin interferir. Esta gente no entiende de jerarquías. Creen que el simple hecho de respirar el mismo aire les da derechos». Las palabras, cargadas de veneno y clasismo, flotaron por la oficina y llegaron hasta el pasillo, donde Isabel, todavía de rodillas, limpiando el líquido derramado, las escuchó con una claridad dolorosa. Cada sílaba fue como un pequeño golpe, reforzando los muros de la prisión social en la que se sentía atrapada, una prisión cuyas rejas estaban hechas de prejuicios y arrogancia. El día transcurría con la tensión habitual, hasta que, a media tarde, llegó un sobre que cambiaría el destino de todos en esa oficina. No era un sobre común de mensajería local. Era grande, de papel grueso y color crema, con múltiples sellos postales, internacionales y una dirección escrita en una caligrafía elegante y anticuada. Estaba dirigido personalmente a Sebastián Rivas y el remitente era un bufete de abogados de Praga, en la República Checa. Laura, acostumbrada a manejar correspondencia de todo el mundo, sintió una punzada de curiosidad. Había algo en la solemnidad de aquel sobre que lo hacía destacar entre la pila de facturas y propuestas comerciales. Se lo entregó a Sebastián con una sensación de que aquello era importante, sin saber que estaba entregando la mecha que encendería una explosión. Sebastián tomó el sobre con impaciencia, rasgándolo sin cuidado por un lado. Al sacar los documentos, su expresión de irritación se transformó en una de total y absoluta confusión. Las páginas estaban cubiertas de un texto denso, lleno de caracteres con acentos extraños y diacríticos que nunca había visto.
Las palabras eran impronunciables, una maraña de consonantes y vocales que parecían desafiar toda lógica lingüística. Pero, ¿a qué demonios es esto?, murmuró para sí mismo, pasando las hojas con una mezcla de asco y desconcierto. Parece un manual de instrucciones para construir una nave espacial. Lo que más le alarmó fueron los sellos oficiales y las firmas en relieve que adornaban cada página, indicando que por más extraño que pareciera, se trataba de un asunto serio y legalmente vinculante. «Laura, ven aquí ahora mismo», gritó, su voz retumbando en la oficina. Su frustración, que había estado latente desde la mañana, encontró un nuevo catalizador. Laura entró rápidamente, su rostro una máscara de profesionalismo. «Alguien me ha enviado basura en idioma alienígena. Averigua qué es esto y resuélvelo». Laura tomó los documentos con cuidado. Su experiencia le decía que no era basura. «Señor, por los sellos y el remitente, parece ser un documento legal de la República Checa. Esto parece checo», dijo, señalando el nombre del bufete Kopecky and Associates en la parte superior. La certeza en su voz solo sirvió para enfurecer más a Sebastián, quien se sentía impotente ante algo que no podía controlar ni entender. «¡Checo!», soltó Sebastián con una carcajada que era más un gruñido de desprecio. «¿Quién carajos habla checo en México? Esto tiene que ser un fraude, una estafa internacional para sacarme dinero». Pero Laura, siempre meticulosa, señaló una sección en la última página. «Señor, aquí hay números, y el símbolo del euro al lado. Son cifras muy grandes. Y esta fecha», dijo, apuntando a una línea resaltada, «es de hoy. Parece ser un plazo». La palabra plazo actuó como un interruptor en el cerebro de Sebastián. De repente, la posibilidad de que fuera algo importante, algo que pudiera perder por su ignorancia, comenzó a filtrarse a través de su coraza de arrogancia, sembrando una semilla de pánico en su interior. «Busca un traductor. Ahora», ordenó, su tono cambiando de la burla a una urgencia desesperada. «No me importa cuánto cueste. Quiero saber qué dicen estos malditos papeles antes del final del día». Así comenzó una carrera frenética contra el tiempo. Laura se movilizó con una eficiencia impresionante, llamando a todas las agencias de traducción de prestigio en la Ciudad de México. Pero la respuesta era siempre la misma. El checo era un idioma poco común y los traductores especializados en terminología legal checa eran una rareza. «No tenemos a nadie disponible con tan poca antelación», le decían una y otra vez. «Podríamos tener a alguien en una semana, quizás». Cada llamada infructuosa era como otro clavo en el ataúd de la paciencia de Sebastián. Con cada hora que pasaba, el pánico de Sebastián se convertía en una furia volcánica. «¿Cómo que nadie puede?», explotó después de la quinta llamada fallida de Laura, golpeando el escritorio con el puño. «Esta es la ciudad más grande del mundo. Hay más de 20 millones de personas aquí. ¿Y me estás diciendo que ni una sola de ellas puede traducir un estúpido papel? Pagaré el doble, el triple. Ofrece lo que sea necesario». La noticia del misterioso documento y la creciente desesperación del jefe se extendió por la oficina como un reguero de pólvora. Los empleados, curiosos y temerosos, se arremolinaban cerca, fingiendo trabajar mientras escuchaban a escondidas el drama que se desarrollaba, algunos incluso intentando usar aplicaciones de traducción en sus teléfonos, pero el lenguaje legal y complejo resultaba indescifrable para la tecnología. Fue Mateo, el jefe de contabilidad, quien, sin querer, echó más leña al fuego. Al escuchar la palabra plazo y documento legal, se acercó con cautela a la oficina de Sebastián. «Señor Rivas», dijo con voz temblorosa, «con el debido respeto, los documentos legales internacionales, especialmente los de Europa del Este, suelen tener cláusulas de caducidad muy estrictas. Si ignora un plazo, por la razón que sea, podría perder todos los derechos
sobre el asunto de forma irrevocable. Esta información, en lugar de ayudar, fue como una sentencia. Sebastián arrebató los papeles y buscó frenéticamente la fecha. Allí estaba, clara como el agua, 18:00 horas, hora local de la Ciudad de México. Miró el reloj de la pared. Eran las 15:30. Un sudor frío comenzó a perlar su frente. «¡Esto es ridículo!», gritó, saliendo de su oficina y dirigiéndose a todos los empleados reunidos en el área común, que ahora lo miraban con una mezcla de miedo y fascinación. Su arrogancia, herida por la impotencia, tomó el control de la situación. Decidió convertir su humillación en un espectáculo, en una cruel broma a expensas de la situación. Levantó los documentos en alto como si fueran un trofeo de su propia frustración. «¡Escuchen todos!», proclamó con una voz que pretendía ser divertida, pero que temblaba de rabia contenida. «Una prueba de inteligencia para todos los genios que trabajan para mí. Les doy mi sueldo. No, les doy mi sueldo de un año entero a quien consiga traducir esta basura ininteligible». Forzó una carcajada estruendosa. Una actuación para enmascarar su creciente desesperación. $1.000.000, continuó inflando la cifra para aumentar el efecto dramático. $1.000.000 para el valiente que pueda descifrar este idioma marciano. Los empleados rieron con él, una risa nerviosa y obligada. Nadie lo tomó en serio. Era una broma del jefe, una forma de desahogar su estrés. Después de todo, $1.000.000 era una cantidad que cambiaba la vida, una cifra de fantasía. «Por ese dinero, jefe, aprendo checo». «En 10 minutos», gritó alguien de ventas, provocando otra oleada de risas forzadas. La situación se había transformado en un circo, con Sebastián como el maestro de ceremonias de su propio fracaso, utilizando el dinero como un arma para reafirmar su superioridad incluso cuando estaba acorralado. Pero en medio de todo ese ruido y esa farsa, una figura permanecía en silencio absoluto, observando desde la periferia. Isabel, que había terminado de limpiar el desastre de la mañana, estaba organizando su carrito en un rincón del pasillo, prestando atención a cada palabra, a cada risa. Durante 3 años la habían tratado como si no existiera, como un fantasma que se deslizaba por los pasillos. Había soportado insultos velados, miradas condescendientes y la indiferencia total de aquellos que se creían superiores. Había sido invisible, pero sus oídos y sus ojos siempre habían estado alerta, captando los secretos y las miserias de aquel lugar. Ahora veía al hombre que más la había humillado, Sebastián Rivas, en un estado de pánico que intentaba ocultar con bravuconadas. Cuando Sebastián agitó los documentos en el aire con desprecio, Isabel pudo ver claramente el encabezado y algunos párrafos del texto desde donde estaba, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Sus ojos, normalmente velados por el cansancio, se abrieron de par en par, pero no por la sorpresa del idioma, sino por el reconocimiento. Un escalofrío recorrió su espalda, una sacudida eléctrica que despertó una parte de ella que había estado dormida durante años. No solo entendía perfectamente cada palabra de aquel idioma marciano, sino que comprendía la magnitud de lo que contenían. Esos papeles no eran una estafa ni un simple trámite. Eran un testamento. Un documento de herencia internacional que informaba sobre un legado de más de 20 millones de euros, dejado por un pariente lejano de Sebastián. Isabel tragó saliva, su garganta repentinamente seca. Su mente, entrenada durante años en la precisión de la lingüística y la complejidad de la ley, procesó la información en segundos. Los documentos detallaban que Sebastián Rivas era el último heredero vivo de un tío abuelo, un hombre llamado Antonín Novák, que había fallecido en Praga. Pero había una cláusula crucial, escrita en una jerga legal que solo un experto podría interpretar correctamente.
El plazo para aceptar la herencia y iniciar el proceso legal expiraba a las 6 de la tarde de ese mismo día. Si no se recibía una confirmación formal, la totalidad de la fortuna pasaría a ser propiedad del Estado checo, perdida para siempre. Miró el reloj. Eran casi las 4. El tiempo se agotaba. Y allí estaba él, el hombre que la trataba como a un insecto, haciendo bromas sobre un documento que podía transformar su vida y la de su empresa para siempre, ofreciendo una recompensa que, aunque considerable, era una miseria comparada con la fortuna que estaba a punto de perder por su propia ignorancia y orgullo. Isabel sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, una indignación profunda por los años de maltrato. Por otro, una sensación de oportunidad tan abrumadora que le cortaba la respiración. La habían tratado como a una tonta, como a un ser inferior. Ahora el destino, con una ironía exquisita, le había puesto en las manos el poder de salvarlo o de verlo caer. Era su momento de demostrar que las apariencias no son más que una delgada capa que oculta verdades mucho más profundas. Respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y aplacaba el temblor de sus manos. Enderezó la espalda y por primera vez en 3 años caminó por ese pasillo no como una empleada de limpieza, sino como la mujer que solía ser, una académica respetada, una profesional segura de sí misma. Cada paso era deliberado, firme. El murmullo de la oficina se fue apagando a medida que ella avanzaba hacia el centro del círculo, hacia Sebastián. «Con su permiso, señor Rivas», dijo, su voz clara y firme, sin el menor atisbo del servilismo que todos esperaban de ella. «Yo puedo ayudarle con la traducción de esos documentos». El silencio que cayó sobre la oficina fue instantáneo y absoluto, tan denso que se podía sentir. Todas las cabezas se giraron para mirarla. La incredulidad era palpable en el rostro de cada empleado. Era como si una de las sillas de la oficina se hubiera levantado y hubiera empezado a hablar. Sebastián dejó de reír abruptamente, su sonrisa congelada en una mueca de asombro. La miró de arriba a abajo, como si la estuviera viendo por primera vez. «¿Tú qué?», preguntó, su tono teñido de una confusión que rápidamente se estaba convirtiendo en desdén. Pensó que era una broma de mal gusto, o peor, una insolencia. La limpiadora, la mujer a la que había gritado por la mañana, se atrevía a interrumpir su espectáculo y a afirmar que podía hacer lo que ningún profesional había podido. La audacia de la situación era para él simplemente inconcebible y profundamente irritante. «Dije que puedo traducir los documentos para usted», repitió Isabel, manteniendo la calma y la postura erguida, su mirada fija directamente en la de él, sin miedo. «Conozco el idioma. Es checo». La declaración fue tan directa, tan segura, que por un segundo nadie supo cómo reaccionar. Pero ese segundo de silencio fue rápidamente destrozado por una explosión de risas, esta vez mucho más fuerte y genuina que las anteriores. Los empleados se doblaban de la risa, algunos se secaban las lágrimas, pensando que era el chiste más surrealista y absurdo que habían escuchado en sus vidas. La limpiadora políglota. Era el remate perfecto para una tarde ya de por sí extraña y tensa. Era el colmo del ridículo. Sebastián se rió con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el escritorio de Laura para no perder el equilibrio. ¿Escucharon eso?, gritó a la audiencia, deleitándose con la situación. «Resulta que la señora de la limpieza es una erudita internacional. ¡Qué maravilla! Seguramente nos vas a hacer ganar 20 millones de euros traduciendo unos papeles de la República Checa, ¿verdad?». Lo dijo con un sarcasmo tan mordaz que pretendía aniquilar a Isabel, reducirla a nada. No tenía idea de lo increíblemente cerca que estaba de la verdad, tanto en el idioma como en el valor de la herencia. Pero Isabel no se inmutó.
Sabía que cada segundo de risa era un segundo menos que él tenía para reclamar su fortuna, y estaba lista para jugar el juego que él mismo había iniciado. «Miren», continuó. Sebastián, señalándola con un dedo acusador, su risa convirtiéndose en una burla abierta y cruel. La señorita, que por la mañana demostró que ni siquiera puede mantener un pasillo despejado, ahora quiere resolver un problema que ha dejado perplejos a todos los expertos de esta ciudad. ¡Esto es fantástico! Los empleados aullaron de risa, algunos incluso aplaudieron, disfrutando del espectáculo de humillación pública. Era más entretenido que cualquier cosa que hubieran visto en la oficina en Minden. Años. Pero Isabel permaneció inmóvil, un faro de calma en medio de la tormenta de desprecio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y el reloj en la pared seguía su inexorable marcha, cada tic-tac acercando a Sebastián al precipicio de su propia arrogancia. «Señor Rivas, no estoy bromeando», dijo Isabel, su voz cortando el aire cargado de risas. Dio un paso más hacia él, su presencia llenando el espacio de una manera que nadie había visto antes. Toda la oficina seguía riéndose, pero un par de personas comenzaron a notar algo diferente en ella, una convicción, una seriedad que no encajaba con la farsa. Sebastián se limpió una lágrima de risa del ojo y la miró con una condescendencia absoluta, como si estuviera frente a un niño que afirmaba poder volar. La diversión se estaba convirtiendo en irritación ante su insistencia. Quería que el espectáculo terminara para poder volver a su pánico en privado. «Ah, claro que no bromeas. Y yo soy el presidente de la República», replicó con un sarcasmo venenoso. «Escucha, querida, ya fue suficiente. La broma fue graciosa, pero se acabó. Vuelve a tu trapeador y a tus cubetas y deja que los adultos se encarguen de los problemas serios». La risa colectiva volvió a resonar, pero esta vez fue un poco más débil, un poco más incómoda. Incluso Laura, que conocía bien a su jefe, sintió una punzada de vergüenza por la crueldad de la situación. Le parecía imposible que Isabel pudiera saber checo, pero la humillación pública le parecía un castigo, desproporcionado por lo que probablemente era un intento bien intencionado, aunque descabellado, de ayudar. Isabel, sin embargo, no se movió. Se mantuvo firme, con la espalda recta y los ojos fijos en los documentos que Sebastián todavía sostenía en su mano. Sabía que si retrocedía ahora, perdería la única oportunidad que tendría. Era ahora o nunca. «Permítame al menos echarles un vistazo», insistió, su voz aún tranquila pero con un filo de acero. «Quizás pueda reconocer algunas palabras clave, algo que nos dé una pista. No tiene nada que perder». Su lógica era impecable, pero en un ambiente cargado de emociones y prejuicios, la lógica a menudo es la primera víctima. La situación ya no se trataba de resolver un problema, sino de reafirmar el poder y la jerarquía. «¿Reconocer algunas palabras?», exclamó Mateo desde su lugar, uniéndose a la burla. «Señorita, con todo respeto, esto no es un crucigrama. Son documentos legales complejos, no un menú de restaurante». «Sí, deja de insistir», añadió otra empleada. «Solo vas a hacerle perder más tiempo al señor Rivas». Pero Isabel no se dio por vencida. Había algo en su postura, una dignidad inquebrantable que comenzaba a intrigar a los observadores más astutos. No era la actitud de alguien que estaba bromeando o delirando. Era la actitud de alguien que sabía algo que los demás ignoraban, y esa confianza silenciosa era profundamente desconcertante para todos. «Señor Rivas», dijo Isabel, levantando la voz ligeramente para ser escuchada por encima de los murmullos. «Usted mismo hizo una oferta pública. Dijo que daría su sueldo de 1 año a quien pudiera traducirlos. Yo estoy aquí, aceptando su desafío. Estoy ofreciéndome a intentarlo. ¿O su palabra no tiene valor?». Esta fue una jugada audaz. No solo lo desafió directamente, sino que apeló a su orgullo, a su imagen pública. Poner en duda su palabra frente a todos sus empleados fue un riesgo calculado.
Sebastián dejó de sonreír. La confianza en la voz de Isabel, la forma en que lo había acorralado con sus propias palabras, lo incomodó profundamente. No entendía de dónde venía esa seguridad. «Está bien», dijo finalmente, su voz goteando desprecio. Su orgullo no le permitiría retractarse. «Ya que insistes tanto en hacer el ridículo, te daré la oportunidad de humillarte a ti misma. Pero te advierto, cuando fracases, y fracasarás, quiero que te disculpes con todos los presentes por habernos hecho perder el tiempo». «¿Entendido?». Le tendió los documentos con un gesto brusco y despectivo, como si le estuviera arrojando basura. «Anda, genio de la lingüística, demuéstranos tu increíble talento». Estaba seguro de que en menos de un minuto ella se rendiría y él podría disfrutar de su victoria final. Isabel tomó los papeles con una delicadeza que contrastaba con la brusquedad de Sebastián. Sus manos, aunque curtidas por el trabajo, sostenían los documentos con el respeto que se le da a algo valioso y familiar. En el instante en que sus ojos se posaron en el texto, algo en su expresión cambió por completo. La máscara de cansancio y resignación que había llevado durante 3 años se desvaneció, reemplazada por una concentración intensa y una chispa de vida que nadie en esa oficina le había visto jamás. Era como ver una estatua de piedra volver a la vida, como si una parte fundamental de su ser, largamente reprimida, hubiera despertado de un profundo letargo. «Vajeni pane ribasi», comenzó a leer en voz alta. El sonido de su voz llenó la oficina. No era un intento torpe de pronunciar palabras extrañas. Era el checo hablado con una fluidez y una pronunciación impecables, con una cadencia natural que solo alguien que ha vivido y respirado un idioma puede poseer. «Piszemy wam, abykom was informowali o prawnym stawu tykającym się dziedzictwi, które zanechal wasz prastric, pan Antonín Novák». La oficina quedó en un silencio absoluto, tan profundo que se podía oír el zumbido de las computadoras. Las risas se habían evaporado, reemplazadas por una ola de asombro y estupefacción. Era imposible fingir esa fluidez, esa perfección. Sebastián la miraba con los ojos desorbitados, su mandíbula literalmente colgando. El color se había drenado de su rostro. «¿De verdad estás leyendo eso?», balbuceó, su voz apenas un susurro. «Sí, señor», respondió Isabel, sin levantar la vista de los papeles. Y entonces comenzó a traducir, su voz tranquila y segura resonando en el silencio. «Estimado señor Rivas, le escribimos para informarle sobre la situación legal referente a la herencia dejada por su tío abuelo, el señor Antonín Novák, fallecido en Praga el pasado 15 de abril de este año. El impacto de la revelación fue como una onda expansiva que golpeó a todos en la sala. La mención de un tío abuelo en Praga ya era una sorpresa. Pero lo más impactante era escuchar a la mujer que todos despreciaban, a la limpiadora invisible, hablar con la autoridad de una experta, desentrañando un misterio que había puesto de rodillas al hombre más poderoso del edificio. Sebastián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No tenía idea de la existencia de ese pariente, pero la forma en que Isabel lo decía no dejaba lugar a dudas. La realidad de la situación, la enormidad de su error de juicio, comenzó a aplastarlo con un peso insoportable. «Sigue», logró decir, su voz ronca por la conmoción, la arrogancia completamente despojada de él. Isabel continuó traduciendo con una fluidez que dejaba a todos sin aliento, moviéndose entre el checo y el español, como si no hubiera barreras entre ambos idiomas. Su tío abuelo, el señor Novák, ha dejado un patrimonio valorado en 22 millones de euros, que incluye varias propiedades inmobiliarias en el centro histórico de Praga, una colección de arte y una considerable cuenta bancaria. El número 22 millones de euros resonó en la sala como un trueno. Sebastián tuvo que agarrarse al borde de un escritorio para no caer.
Era una suma de dinero que cambiaba paradigmas, una fortuna que podía multiplicar su imperio, asegurar el futuro de su linaje por generaciones, y había estado a punto de tirarla a la basura por puro orgullo. Como usted ha sido identificado como el único heredero vivo de la familia, tiene derecho legal a la totalidad de los bienes, prosiguió Isabel, pasando a la siguiente página. Sin embargo, y esto es de vital importancia, existe una condición. La palabra condición devolvió a Sebastián a la realidad, su mente de negocios reaccionando al instante al peligro. Debe confirmar la recepción de esta correspondencia y manifestar su intención de aceptar la herencia antes de las 18:00 horas del día de hoy, hora de la Ciudad de México. De no hacerlo, según la ley checa, el patrimonio será transferido de forma permanente al Estado. El ultimátum era claro y brutal. No había margen para el error. Sebastián miró el reloj. Eran las 16:20. Le quedaba poco más de hora y media para responder, para asegurar una fortuna que ni siquiera sabía que existía. La desesperación lo invadió de nuevo, pero esta vez no era una ira ciega, sino un miedo frío y paralizante. Miró a Isabel y por primera vez no vio a una empleada de limpieza. Vio a su única salvación. ¿Cómo es posible que sepas checo?, preguntó, su mente luchando por procesar la increíble disonancia entre la mujer que creía conocer y la mujer que estaba parada frente a él, sosteniendo su futuro en sus manos. Isabel dobló los documentos con cuidado y se los devolvió. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Fui profesora titular de lingüística eslava en la Universidad Nacional Autónoma de México durante 15 años, señor Rivas, dijo con una calma devastadora. Me especialicé en lenguas de Europa Central y del Este. El checo era mi área de mayor experiencia. La oficina quedó en silencio una vez más, pero esta vez no era un silencio de asombro, sino de puro y absoluto shock. La mujer que limpiaba sus baños, que vaciaba sus papeleras, había sido una académica de alto nivel en una de las universidades más prestigiosas de América Latina. La revelación era tan improbable, tan increíble, que parecía sacada de una novela. ¿Era profesora?, preguntó Laura, su voz llena de una curiosidad genuina y respetuosa. ¿Qué fue lo que pasó? Isabel suspiró, una nube de tristeza cruzando brevemente por su rostro. No le gustaba hablar de su pasado, de la herida que aún no había cicatrizado por completo, pero entendió que en ese momento la verdad era necesaria, no solo para ser tomada en serio, sino para que entendieran la profundidad de su historia. Perdí mi trabajo hace 3 años. Descubrí y denuncié una red de corrupción dentro de mi facultad. Varios catedráticos estaban vendiendo calificaciones y falsificando tesis a estudiantes extranjeros a cambio de grandes sumas de dinero. Era una traición a todo lo que la academia representa. Fui despedida, continuó, su voz teñida de una vieja amargura. La razón oficial fue causar inestabilidad institucional y dañar la reputación de la universidad. En realidad, fui castigada por decir la verdad, por negarme a ser cómplice del fraude. ¿Y después?, preguntó Mateo, el contador, ahora completamente absorto en su historia. Después, me encontré en una lista negra no oficial. Nadie en el mundo académico de México quería contratar a la problemática, a la que había expuesto a sus colegas. Mi reputación fue destruida. Mi esposo había perdido su empleo como ingeniero en una constructora que quebró, y mi hijo necesitaba un tratamiento médico costoso. Acepté el primer trabajo que me ofreció un contrato y un seguro médico, sin importar cuál fuera. La historia de Isabel cayó como una bomba en la oficina. Los mismos empleados que minutos antes se reían a carcajadas de ella, ahora la miraban con una mezcla de asombro, respeto y una profunda vergüenza.
Era imposible reconciliar la imagen que tenían de ella con la realidad de su vida. Se dieron cuenta de que habían convivido durante años con una mujer de un intelecto y una integridad extraordinarios, y ni siquiera se habían molestado en aprender su nombre. La invisibilidad a la que la habían sometido era un reflejo de su propia ceguera y prejuicio. Sebastián, en particular, sintió una punzada de algo que no había experimentado en años: la culpa. ¿Estás segura de cada detalle de la traducción?, preguntó Sebastián, su voz ahora desprovista de toda arrogancia, buscando una última confirmación. Sí, señor, respondió Isabel con firmeza. Puedo traducir cada cláusula, palabra por palabra, y lo que es más importante, entiendo las implicaciones legales. Puedo ayudarle a redactar la carta de aceptación en checo, con la terminología jurídica adecuada, para que sea vinculante y no deje lugar a ambigüedades. Su confianza no era presunción, era la seguridad tranquila que proviene de un profundo conocimiento y experiencia. Era la autoridad de una verdadera experta. Sebastián comenzó a caminar de un lado a otro, su mente acelerada procesando la nueva realidad. 22 millones de euros estaban en juego, y su destino dependía enteramente de la mujer a la que había humillado sistemáticamente. Su cerebro de empresario evaluaba la situación. Necesitaba su ayuda, necesitaba su conocimiento, pero su ego, aunque malherido, aún se resistía. Está bien, vamos a suponer que todo lo que dices es verdad, dijo, intentando recuperar una pizca de control. Pero los documentos legales son complejos. Podrías estar interpretando algo mal. No eres abogada. Era un último intento desesperado de minimizar su dependencia de ella, de mantener su posición de superioridad. Isabel mantuvo la calma, anticipando su escepticismo. Señor Rivas, además de mi doctorado en lingüística, realicé un posgrado en traducción jurídica. Durante los 5 años anteriores a mi carrera en la UNAM, trabajé como traductora oficial para el Consulado Checo en México. He traducido cientos de documentos como este, desde contratos comerciales hasta testamentos y extradiciones. Conozco la legislación checa en materia de sucesiones. Cada revelación era como un golpe de martillo, demoliendo los últimos vestigios del castillo de arrogancia de Sebastián. Esta mujer no solo era una experta en el idioma, era una especialista en el campo exacto que él necesitaba. Era una profesional cuyo calibre él ni siquiera podía soñar con igualar. Su arrogancia, sin embargo, dio un último coletazo. Aún así, dijo, cruzándose de brazos, podría estar pagándote para que me digas lo que quiero oír. ¿Cómo sé que no estás mintiendo sobre el valor, sobre los detalles? Fue entonces cuando Isabel hizo algo que nadie esperaba. Sacó su viejo y modesto teléfono celular del bolsillo de su uniforme y marcó un número de memoria. Lo puso en altavoz para que todos pudieran escuchar. Dobrý den, tady je Isabel Vega, dijo en checo. Bývalá oficiální překladatelka. Mohli byste mi prosím ověřit pravost dokumentu? Hola, habla Isabel Vega, ex traductora oficial. ¿Podrían por favor confirmarme la autenticidad de un documento? La voz de un hombre respondió en checo desde el otro lado de la línea. Isabel leyó el número de caso y los nombres que aparecían en el documento. Habló con el hombre durante un par de minutos en un checo rápido y técnico, una conversación que era completamente incomprensible para todos los demás. Luego colgó y miró a Sebastián. Confirmado, dijo con una simplicidad devastadora. Es el consulado de la República Checa. Los documentos son auténticos. Fueron enviados por el bufete Kopecky and Associates de Praga. La herencia es real. Y me envían saludos. El cónsul adjunto, el señor Prochaska, aún me recuerda. El silencio en la oficina era ahora ensordecedor. La prueba era irrefutable. Sebastián sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies
y estuviera cayendo en un abismo de su propia estupidez. No solo la herencia era real, sino que la mujer a la que había tratado como basura era la única persona en cientos de kilómetros a la redonda capaz de salvarla. La ironía era tan cruel, tan perfecta, que casi parecía una obra de teatro escrita por un dios vengativo. «¿Cuánto?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. «¿Cuánto quieres por hacer la traducción completa y redactar la respuesta?». Su tono ya no era el de un jefe, sino el de un hombre desesperado que suplica ayuda. «Usted ya hizo una oferta», respondió Isabel mirándolo directamente a los ojos. Su mirada firme y sin rencor, pero tampoco con sumisión. Una oferta muy generosa, de hecho. El recuerdo de sus propias palabras resonó en la mente de Sebastián. «Te doy mi sueldo de un año entero. 1.000.000 de pesos». Tragó saliva. Era una suma enorme, un golpe para sus finanzas personales, pero comparado con 22 millones de euros, era una gota de agua en el océano. Era el precio de su arrogancia, la factura por años de desprecio y humillación, y sabía que tenía que pagarla. «De acuerdo», dijo, su voz ronca. «El trato está hecho, pero tiene que estar todo listo, traducido y la respuesta enviada, antes de las 6. Su tono era el de alguien que se rinde, que acepta la derrota total de su ego. «Lo estará», respondió Isabel con una confianza tranquila. «Pero necesitaré una oficina privada, una computadora con acceso a Internet de alta velocidad y que absolutamente nadie me moleste». Su profesionalismo había tomado el control. Ya no era la empleada de limpieza, era la consultora experta al mando de una operación crítica. «Laura», ordenó Sebastián, su voz aún temblorosa, «dale la sala de juntas principal, consíguele todo lo que pida, todo». Mientras Isabel se dirigía a la sala de juntas, los empleados se apartaban a su paso como si fuera de la realeza, susurrando entre ellos. La transformación había sido tan rápida y tan radical que sus mentes aún no podían procesarla por completo. La limpiadora invisible, la mujer sin nombre, se había convertido en la persona más importante y poderosa de todo el edificio. Era una lección de humildad tan brutal y tan pública que ninguno de ellos la olvidaría jamás. Sebastián se quedó de pie en medio de la oficina, observándola entrar en la sala de juntas, un lugar que ella solía limpiar y que ahora se convertiría en su centro de operaciones. La ironía seguía golpeándolo una y otra vez, cada vez con más fuerza. Dentro de la sala de juntas, rodeada de la opulencia que antes solo limpiaba, Isabel se sentó en la cabecera de la larga mesa de conferencias. Por primera vez en 3 largos y dolorosos años, se sintió ella misma de nuevo. Sus dedos, que conocían tan bien el mango de un trapeador, volaron sobre el teclado de la computadora con una velocidad y una precisión asombrosas. No estaba simplemente traduciendo palabras, estaba interpretando matices legales, desentrañando cláusulas complejas y asegurándose de que cada término fuera el correcto. Estaba en su elemento y la sensación era como volver a respirar después de haber estado conteniendo el aliento durante una eternidad. El trabajo no era solo por el dinero, era una reafirmación de su identidad, una prueba para sí misma de que su mente, su talento, no habían sido destruidos por la adversidad. Afuera, la oficina era un hervidero de nerviosismo y expectación. Sebastián caminaba de un lado a otro frente a la puerta de cristal de la sala de juntas, como un animal enjaulado. Cada 5 minutos miraba su reloj, sus manos sudando, su corazón latiendo con fuerza. 22 millones de euros pendían de un hilo. Y ese hilo estaba en manos de la mujer a la que había llamado incompetente y estorbo apenas unas horas antes. La ironía de la situación no se le escapaba a nadie. La persona a la que menos respetaba se había convertido en la más indispensable.
Los demás empleados intentaban trabajar, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la sala de juntas, el epicentro del drama que había paralizado a toda la empresa. A las 17:35, 20 minutos antes de la hora límite, la puerta de la sala de juntas se abrió. Isabel salió con un fajo de papeles perfectamente ordenados en sus manos y una expresión de calma profesional que contrastaba brutalmente con la ansiedad que flotaba en el aire. Toda la oficina contuvo la respiración. Caminó directamente hacia el escritorio de Sebastián con una postura erguida y una confianza que ya no encajaba en absoluto con la imagen que todos tenían de ella. Era una mujer transformada, o mejor dicho, una mujer que finalmente podía mostrar quién era en realidad. El capullo de la invisibilidad se había roto, revelando a la mariposa que siempre había estado dentro. «Listo, señor Rivas», dijo, colocando los documentos sobre su escritorio. Su voz era tranquila, eficiente. «Aquí tiene la traducción completa, con anotaciones explicando cada término legal relevante en el contexto de la ley checa. Y aquí», añadió, entregándole un segundo documento, «está la carta de aceptación, redactada en checo, lista para ser firmada y enviada por correo electrónico certificado». El trabajo no era solo completo, era impecable. Iba más allá de una simple traducción. Era una consultoría legal de alto nivel, un trabajo que un bufete de abogados habría tardado días en completar y por el que habría cobrado una fortuna. Sebastián tomó los papeles con manos temblorosas. La traducción era clara, precisa. Cada párrafo explicado con un detalle que demostraba un dominio absoluto del tema. Las notas al margen eran una clase magistral sobre derecho sucesorio internacional. «Aquí está el desglose de los activos», explicó Isabel, señalando una sección. Su tío abuelo era dueño de 2 edificios de apartamentos en el distrito de Malá Strana, una galería de arte y una villa a las afueras de Praga. Era un hombre muy rico y al parecer muy solitario. La magnitud de la fortuna era aún mayor de lo que había imaginado. No era solo dinero, eran activos, propiedades, un legado tangible. Y la carta de respuesta estaba escrita con una caligrafía perfecta y una prosa legal que irradiaba autoridad. «Esta carta», continuó Isabel, «no solo confirma la aceptación, sino que también nombra a un representante legal provisional en Praga, un contacto que tengo de mis días en el consulado, para que inicie los trámites de inmediato. Debe firmarla aquí y enviarla desde su correo electrónico oficial. El bufete Kopesky & Associates está esperando la confirmación». Laura se acercó, mirando los documentos por encima del hombro de Sebastián, sus ojos abiertos de asombro. «Isabel, esto es increíble. Parece el trabajo de un equipo de abogados internacionales». Isabel respondió con una simple sonrisa. «La práctica hace al maestro. Hice cientos de estos en el consulado». Sebastián la miró, y en sus ojos ya no había desprecio, ni siquiera sorpresa. Había una nueva emoción, una que le resultaba extraña y profundamente incómoda. El respeto. Un respeto forzado, nacido de la abrumadora evidencia de su propia inferioridad intelectual en 1900. Esa situación. «¿De verdad entiendes todo esto a este nivel?», preguntó más como una afirmación que como una pregunta. «Sí, señor», respondió ella. «Como le dije, la traducción jurídica y las leyes de Europa del Este eran mi vida. Conozco la legislación checa como si fuera la mexicana». Su respuesta era un simple hecho, desprovisto de arrogancia, lo que la hacía aún más impactante. La pregunta que todos querían hacer finalmente fue formulada por Mateo. «Isabel, perdona la indiscreción, pero ¿cómo es posible que alguien con tu currículum, con tu capacidad, terminara trabajando aquí, de esta manera?» La pregunta flotó en el aire, cargada de la curiosidad y la vergüenza de todos. Isabel respiró hondo.
sabiendo que tenía que contar la historia completa, la parte que dolía, la parte que explicaba la incongruencia de su situación. Como les dije, denuncié la corrupción, pero no solo me despidieron, se aseguraron de que nadie más me contratara. El decano de la facultad, un hombre muy poderoso y vengativo, se encargó personalmente de destruir mi carrera. Llamó a todas las universidades, a todos los institutos de investigación, y me pintó como una empleada conflictiva, desleal e inestable. Me convertí en una paria, continuó, su voz perdiendo un poco de su firmeza al recordar aquellos tiempos oscuros. Intenté trabajar como traductora independiente, pero sin las credenciales de una institución que me respaldara, era difícil conseguir clientes importantes. Mi esposo y yo agotamos nuestros ahorros. Mi hijo Daniel fue diagnosticado con una enfermedad crónica que requiere medicamentos muy caros, medicamentos que el seguro público no siempre cubre. La desesperación, señor Rivas, te lleva a tomar decisiones que nunca imaginaste. Necesitaba un trabajo estable, cualquier trabajo, que me diera acceso a un seguro médico privado para él. Y la empresa de limpieza fue la primera que me contrató. La cruda honestidad de su relato dejó a todos sin palabras. Habían juzgado a una mujer por su uniforme azul, sin tener la menor idea de la batalla que estaba librando en silencio. Una batalla por la integridad, por la supervivencia, por la salud de su hijo. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Recordó todas las veces que la había ignorado, todas las veces que se había quejado de ella, todas las veces que la había tratado como un objeto sin valor. Y todo ese tiempo, ella estaba luchando una guerra silenciosa, con una dignidad y una fuerza que él nunca había poseído. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Miró el reloj. 17:50. Tenía 10 minutos. Laura, prepara el escáner. Isabel, por favor, quédate a mi lado para confirmar que todo se envía correctamente, dijo. Su voz ahora la de un líder que colabora, no la de un tirano que ordena. Firmó la carta, su mano ligeramente temblorosa. La escaneó y la adjuntó a un correo electrónico. Antes de hacer clic en enviar, miró a Isabel. Gracias, dijo, y en esa única palabra había un universo de significado. Gratitud, disculpa, respeto. Isabel simplemente asintió. A las 17:55 el correo fue enviado. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la oficina. La fortuna estaba, por ahora, a salvo. Después de que la confirmación de recepción llegó del bufete checo, Sebastián se sentó en su silla sintiéndose completamente agotado, no física, sino emocionalmente. Miró a Isabel, que permanecía de pie, esperando. «El $1.000.000 es tuyo», dijo en voz baja. «Te lo transferiré mañana mismo». Luego se aclaró la garganta. «Pero eso no es suficiente. Acabas de salvarme de perder la mayor oportunidad de mi vida, una oportunidad que estuve a punto de destruir por mi propia y estúpida arrogancia. Quiero ofrecerte un trabajo, aquí, como consultora principal de asuntos internacionales, con un sueldo que refleje tu experiencia y un puesto directivo». La oferta tomó a Isabel completamente por sorpresa. Había esperado el dinero, el cumplimiento de la apuesta, pero una oferta de trabajo, un regreso al mundo profesional del que había sido exiliada, era algo que no se había atrevido a soñar. «Yo no sé qué decir», balbuceó, la emoción finalmente quebrando su compostura. «Piénsalo», dijo Sebastián. «Tómate la noche para decidir. Pero quiero que sepas que la oferta es seria. Sería un idiota si dejara escapar a alguien con tu talento. Un completo idiota». Mientras Isabel se preparaba para irse, los otros empleados se acercaron a ella, uno por uno, para disculparse por su comportamiento, sus risas, sus prejuicios. Fue un momento incómodo pero necesario, el primer paso hacia la curación de la tóxica cultura de la oficina. A la mañana siguiente, Isabel llegó a la oficina,
pero no con su uniforme azul. Llevaba un sencillo pero elegante traje sastre que había guardado en el fondo de su armario durante 3 años. Caminó directamente a la oficina de Sebastián. «Acepto su propuesta», dijo, «pero bajo ciertas condiciones». Sebastián, sorprendido por su nueva seguridad, asintió. «Primero», continuó Isabel, «quiero que la empresa cree un fondo para ayudar a los empleados con emergencias médicas, para que nadie tenga que pasar por la desesperación que yo pasé. Segundo, quiero supervisar la contratación de la empresa de limpieza y asegurarme de que sus empleados sean tratados con la dignidad y el respeto que merecen. Y tercero, quiero que mi primer proyecto sea revisar todas nuestras operaciones en Europa del Este, un mercado que han ignorado y que tiene un potencial enorme». Sebastián la escuchó asombrado. No eran las condiciones de una empleada agradecida, sino las de una socia estratégica. Estaba pensando en el bienestar de los demás y en el crecimiento de la empresa. «Acepto todas tus condiciones», dijo sin dudar. «De hecho, son excelentes ideas». Pero justo en ese momento, Laura entró corriendo en la oficina con el rostro pálido y un correo electrónico impreso en la mano. «Señor Rivas, Isabel, ha llegado otro correo de Praga. Es urgente». El mensaje era del bufete Kopecky and Associates. La alegría de la victoria del día anterior se desvaneció en un instante, reemplazada por una nueva y ominosa sensación de crisis. Isabel tomó el correo y lo leyó rápidamente, su rostro ensombreciéndose. «Tenemos un problema, un gran problema», dijo su voz grave. «Ha aparecido alguien impugnando el testamento. Alega ser el verdadero heredero y ha presentado una demanda para congelar todos los activos». «¿Qué? Pero dijiste que yo era el único heredero», exclamó Sebastián, el pánico volviendo a apoderarse de él. «Eso es lo que decían los registros iniciales», explicó Isabel. «Pero esta persona afirma tener un testamento posterior, uno que anula el que nosotros tenemos. Y lo peor de todo, conozco el nombre del abogado que lo representa. Es un hombre muy peligroso y sin escrúpulos. Y hay más. La audiencia preliminar para decidir sobre la congelación de los activos es en 2 días, en Praga». La noticia cayó como una bomba. La herencia que parecía tan segura, ahora estaba en peligro de perderse en un laberinto legal en un país a miles de kilómetros de distancia. Sebastián se pasó las manos por el pelo, desesperado. «No puedo ir a Praga. No hablo el idioma, no conozco a nadie, no entiendo su sistema legal. Me devorarán vivo». Miró a Isabel, su única esperanza. «Tú tienes que ir», dijo. «No», respondió Isabel con calma. «Tú tienes que ir, pero no irás solo. Yo iré contigo. Conozco el sistema, conozco el idioma y conozco a la gente. Sin mí lo perderás todo con total seguridad. Pero esto ya no es una simple traducción. Esto es una batalla legal. Y mis servicios tendrán un costo». «¿Qué quieres?», preguntó Sebastián, dispuesto a aceptar cualquier cosa. «Quiero el 10% de la herencia si ganamos el caso», dijo Isabel, su voz firme como el acero. 2.200.000 euros. Sebastián se quedó sin aliento. La cifra era astronómica, pero la alternativa era perder 22 millones. Era una apuesta, la más grande de su vida. «Y», añadió Isabel, «quiero plenos poderes para dirigir la estrategia legal. Confiarás en mi juicio y en mis decisiones sin cuestionarlas». Sebastián la miró, viendo en sus ojos una determinación de hierro. Sabía que no tenía otra opción. «Acepto», dijo, extendiendo la mano. «Tenemos un trato». Sellaron el acuerdo con un apretón de manos, transformándose de jefe y empleada a socios en una guerra transcontinental por una fortuna y para Isabel por algo mucho más importante: la justicia. El viaje a Praga fue una experiencia surrealista. Sebastián, que estaba acostumbrado a viajar en primera clase y ser tratado como un rey, se sintió como un niño perdido,
completamente dependiente de Isabel. Ella se movía por el aeropuerto y hablaba con el personal de la aerolínea en varios idiomas con una facilidad que lo dejaba atónito. Durante el largo vuelo, mientras él intentaba dormir sin éxito, ella estudiaba documentos legales en su tableta, preparando la estrategia, su mente trabajando a toda velocidad. Por primera vez, Sebastián comenzó a comprender la verdadera profundidad del talento que había estado limpiando sus suelos. No solo era inteligente, era una fuerza de la naturaleza. Al llegar a Praga, una ciudad de una belleza de cuento de hadas que contrastaba con la tensión de su misión, fueron recibidos por un antiguo colega de Isabel, un abogado checo llamado Pavel. Era un hombre serio y competente que, por respeto a Isabel, había aceptado tomar el caso con tan poca antelación. En la primera reunión, la verdad detrás de la impugnación salió a la luz, y fue una revelación tan impactante, tan personal para Isabel, que cambió la naturaleza del conflicto de forma irreversible. El hombre que impugnaba el testamento, un supuesto socio de negocios del difunto Antonín Novak, se llamaba Víctor Jelinek, y su abogado, el hombre sin escrúpulos que Isabel conocía, era el hijo del mismo decano que había destruido su carrera en la UNAM. El mundo de Isabel se detuvo. No era una coincidencia. Era el destino o el karma presentándole una oportunidad única de enfrentarse a los fantasmas de su pasado en un escenario internacional. El decano, después de ser forzado a una jubilación anticipada por otros escándalos, se había mudado a Europa con el dinero que había amasado ilegalmente, y su hijo había seguido sus pasos en la corrupción, pero en el campo de la ley. La batalla por la herencia ya no era solo el trabajo de Sebastián, se había convertido en la cruzada personal de Isabel. Era su oportunidad de obtener justicia, no solo para Sebastián, sino para ella misma, de cerrar el capítulo más doloroso de su vida y de demostrar que la verdad y la competencia, tarde o temprano, siempre prevalecen sobre la corrupción y la mentira. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad febril. Isabel y Pavel trabajaron sin descanso, sumergiéndose en los archivos de la ciudad, buscando pruebas, entrevistando a posibles testigos. Isabel utilizó sus antiguos contactos en la comunidad académica y legal de Praga, desenterrando información que un abogado extranjero nunca podría haber encontrado. Descubrieron que el supuesto testamento presentado por Víctor Jelinek era una falsificación, pero una falsificación muy bien hecha. La clave para demostrarlo no estaba en el análisis del papel o la tinta, sino en el lenguaje. Isabel encontró anacronismos y errores sutiles en la redacción legal checa, detalles que solo un verdadero experto como ella podría identificar. La audiencia en el tribunal fue una escena de alta tensión. El abogado de Jelinek, un hombre arrogante y escurridizo como su padre, presentó su caso con una confianza teatral. Sebastián, sentado junto a Isabel, se sentía completamente inútil, entendiendo solo lo que ella le susurraba al oído. Pero cuando llegó el turno de Isabel de testificar como experta, la sala del tribunal quedó cautivada. Habló en un checo perfecto y elocuente, no solo como lingüista, sino como una experta en la ley. Desmontó el falso testamento pieza por pieza, explicando con una claridad devastadora por qué era una falsificación, señalando cada error, cada inconsistencia, con la precisión de un cirujano. El golpe de gracia, sin embargo, no fue legal, sino moral. Al final de su testimonio, Isabel miró directamente al abogado Jelinek y, cambiando al español para que Sebastián entendiera, dijo: «La corrupción tiene muchas caras. A veces vende notas en una universidad y a veces falsifica testamentos en un tribunal. Pero el hedor de la deshonestidad, señor Jelinek, es siempre el mismo. Y al igual que su padre, usted será expuesto».
La conexión personal, la acusación velada pero directa, dejó al abogado sin palabras, su rostro palideciendo. El juez, un hombre mayor y astuto, aunque no entendía el español, percibió el cambio dramático en la sala. La evidencia presentada por Isabel era irrefutable. El caso se desmoronó para la oposición. Ganaron. La herencia fue confirmada a favor de Sebastián. Al salir del tribunal, Sebastián no sintió la euforia que esperaba. En su lugar, sintió una profunda y abrumadora sensación de humildad. Se dio cuenta de que no había ganado una fortuna. Había sido testigo de un acto de justicia poética, de la redención de una mujer extraordinaria. Isabel, dijo, su voz quebrada por la emoción, la mitad de esto es tuyo, no el 10%, la mitad. Lo que hiciste hoy va más allá de cualquier acuerdo. Isabel sonrió, una sonrisa genuina y liberadora. Quédese con su dinero, señor Rivas. Mi recompensa hoy fue otra, pero aceptaré el puesto de directora y socia, y juntos construiremos una empresa donde nadie vuelva a ser invisible. El regreso a México marcó el comienzo de una nueva era para Rivas Global. Sebastián, un hombre transformado, implementó cambios radicales. Creó la fundación médica que Isabel había pedido, instituyó programas de desarrollo para todos los empleados y cambió la cultura de la empresa de una de miedo a una de respeto. Isabel se convirtió en la directora de operaciones internacionales y, en menos de un año, abrió nuevos mercados en Europa, duplicando las ganancias de la empresa. Su hijo, Daniel, recibió el mejor tratamiento médico posible y su salud mejoró drásticamente. La historia de la limpiadora que heredó una empresa se convirtió en una leyenda en el mundo empresarial de México. Un año después del juicio en Praga, Sebastián convocó a todos los empleados. En el centro de la sala, junto a él, estaba Isabel. Hoy, anunció Sebastián, quiero presentarles a la nueva socia mayoritaria y vicepresidenta de esta compañía, la señora Isabel Vega. Un aplauso estruendoso llenó la sala. Ella no solo salvó mi fortuna, continuó Sebastián, sino que me salvó a mí de mi propia ignorancia. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en el traje que viste o en el título que ostenta, sino en su carácter, su conocimiento y su dignidad. Miró a Isabel con una gratitud que iba más allá de las palabras. La mujer invisible se había convertido en la luz que guiaba a toda la organización. Más tarde ese día, Isabel estaba en su nueva y espaciosa oficina, la misma que una vez perteneció a Sebastián. Él entró y le entregó un pequeño sobre. Dentro había una fotografía antigua de un hombre que ella no reconoció. «Es Antonín Novak, mi tío abuelo», explicó Sebastián. Investigué su historia. Era un académico, un historiador que huyó de su país durante la guerra. Valoraba el conocimiento por encima de todo. Creo que de alguna manera él habría querido que su legado terminara en tus manos, o al menos que fuera salvado por alguien como tú. Isabel miró la foto y luego a Sebastián, y comprendió que el círculo finalmente se había completado, uniendo historias de exilio, conocimiento y justicia a través de generaciones y continentes. La transformación de la empresa no pasó desapercibida. Rivas Global comenzó a ganar premios no solo por su rendimiento financiero, sino por su cultura corporativa y su responsabilidad social. Periodistas y escuelas de negocios estudiaban su caso como un modelo de cómo el respeto y la valoración del capital humano podían conducir a un éxito sin precedentes. Sebastián a menudo daba conferencias y siempre comenzaba su historia de la misma manera. Todo comenzó cuando le hice una apuesta estúpida a la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Y perder esa apuesta fue lo mejor que me ha pasado jamás. La lección se había arraigado profundamente en su alma.
cambiando no solo cómo dirigía su negocio, sino cómo vivía su vida. Isabel, por su parte, nunca olvidó de dónde venía. A pesar de su nuevo estatus y riqueza, a menudo se la podía ver conversando con el personal de limpieza, preguntándoles por sus familias y asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. Lanzó un programa de becas, financiado personalmente por ella y Sebastián, para que los hijos de los empleados de todos los niveles pudieran acceder a la educación superior. Se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio viviente de que el potencial puede encontrarse en los lugares más inesperados y de que la dignidad es un derecho inalienable de todo ser humano, independientemente de su trabajo o posición social. En el tercer aniversario de su ascenso, la empresa celebró una gran fiesta. Durante el evento, un joven se acercó a Isabel. Era el nuevo pasante del departamento legal, un estudiante brillante de la UNAM. «Señora Vega», dijo con admiración, «estoy aquí gracias a una de las becas que usted financia. Mi madre trabaja en el equipo de limpieza de otro edificio. Usted es una inspiración para todos nosotros». Isabel sintió una oleada de emoción. Vio en los ojos de aquel joven el reflejo de su propia lucha y la confirmación de que el cambio que había iniciado estaba creando ondas que se extendían mucho más allá de las paredes de la oficina, construyendo un futuro más justo para la próxima generación. Sebastián, observando la escena desde lejos, sonrió. El éxito ya no lo medía en cifras en un balance, sino en momentos como ese. Se acercó a Isabel. «Parece que estamos construyendo un legado bastante bueno, ¿no crees?» Isabel asintió, sus ojos brillando. «Estamos construyendo un lugar donde la gente importa, Sebastián, y eso es un legado que vale más que cualquier herencia». Su relación había evolucionado de la hostilidad al respeto y finalmente a una profunda amistad y una asociación basada en valores compartidos. Juntos habían demostrado que el cambio es posible, que la redención no es solo una idea en los libros, sino una realidad tangible. La historia de Isabel y Sebastián se convirtió en un susurro de esperanza en los pasillos de muchas otras corporaciones. Un cuento moderno sobre cómo una sola persona, armada con conocimiento y dignidad, podía desafiar y transformar un sistema entero. Demostró que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la sabiduría de reconocer el valor en cada individuo. Y todo comenzó con una pregunta arrogante sobre un documento incomprensible, una pregunta que, en lugar de afirmar el poder de un hombre, desató el potencial latente de una mujer y cambió el curso de innumerables vidas para siempre. Una tarde, mientras revisaba unos contratos, Isabel recibió una llamada de un número desconocido de la República Checa. Era Pavel, su amigo y colega abogado. «Isabel, tengo noticias que te interesarán», dijo. «El hijo del decano, el abogado Jelinek, fue inhabilitado. Tu testimonio en el juicio desencadenó una investigación más amplia sobre sus prácticas. Descubrieron un patrón de fraude y falsificación. Tu batalla no solo te dio justicia a ti, sino que limpió una parte de nuestro sistema legal». Isabel cerró los ojos, sintiendo un peso que no sabía que aún llevaba, levantarse de sus hombros. La justicia, a veces lenta, había completado su largo viaje. Con la empresa prosperando y su futuro asegurado, Isabel se dedicó a un proyecto personal. Usando su considerable influencia y recursos, financió una investigación periodística encubierta sobre la corrupción en el sistema universitario de México. El reportaje, publicado meses después, fue explosivo. Expuso la red que había destruido su carrera, lo que llevó a renuncias, arrestos y una reforma a nivel nacional. El decano que la había difamado vio su nombre y su legado deshonrados públicamente. Isabel no lo hizo por venganza, sino para asegurarse de que ningún otro profesor honesto tuviera que pasar por lo que ella sufrió.
Fue su acto final de cierre, la restauración de su propio honor a una escala que nunca había imaginado. Sebastián observó con admiración silenciosa cómo Isabel libraba y ganaba esta nueva batalla. Entendió que su espíritu indomable no era algo que hubiera adquirido. Siempre había estado allí, esperando la oportunidad de manifestarse. Él no la había descubierto. Simplemente había sido el catalizador ignorante que la había obligado a salir de las sombras. Su papel en su historia no era el de un salvador, sino el de un antagonista redimido, una lección viviente de que incluso la persona más arrogante y ciega tiene la capacidad de cambiar cuando se enfrenta a una verdad innegable. Esta comprensión fue la pieza final de su propia transformación personal. La oficina de Sebastián ya no tenía una vista panorámica de la ciudad. Se había mudado a una oficina más pequeña, cediendo la más grande a Isabel. Un gesto simbólico que todos en la empresa entendieron. En su pared ya no colgaban premios de negocios ni fotos con personalidades influyentes. En su lugar había una sola cosa enmarcada: una copia de la primera página del documento en checo que lo había empezado todo. Le servía como un recordatorio diario de la fragilidad del orgullo, del poder del conocimiento y de la inconmensurable deuda que tenía con la mujer que una vez consideró menos que el polvo bajo sus pies. Un día, Daniel, el hijo de Isabel, ahora un joven sano y vibrante gracias al tratamiento, visitó la oficina. Se acercó a Sebastián con una timidez respetuosa. «Señor Rivas», dijo, «mi mamá me ha contado toda la historia. Solo quería darle las gracias, no por el dinero, sino por haberle dado la oportunidad de ser ella misma otra vez». Sebastián puso una mano en el hombro del joven. «Muchacho», respondió con una voz cargada de emoción, «no tienes nada que agradecerme. Tu madre no recibió una oportunidad. Ella la tomó. Ella nos enseñó a todos nosotros lo que es el verdadero valor. Es a ella a quien todos debemos agradecer». Años más tarde, cuando tanto Sebastián como Isabel se habían retirado, Rivas Global era conocida en toda América Latina por ser un bastión de la ética y la innovación, dirigida por una nueva generación de líderes que habían sido formados bajo sus principios. La historia de sus orígenes se contaba a cada nuevo empleado, no como un cuento de hadas, sino como la piedra angular de la filosofía de la empresa, que el mayor activo de cualquier organización no está en sus cuentas bancarias o sus propiedades, sino en el potencial sin explotar y la dignidad inherente de cada una de las personas que trabajan en ella, desde la sala de juntas hasta el cuarto de limpieza. Isabel pasó su jubilación haciendo lo que siempre había amado: enseñar. Ofrecía clases gratuitas de idiomas y literatura en un centro comunitario de su barrio, compartiendo su vasto conocimiento con aquellos que no tenían acceso a la educación formal. Nunca perdió su humildad, su conexión con la gente común. Para ella, el éxito no era la riqueza ni el estatus, sino la capacidad de hacer una diferencia, de encender una chispa de curiosidad y esperanza en los demás. De la misma manera que aquella tarde fatídica, una chispa se había vuelto a encender dentro de ella. Sebastián, por su parte, dedicó sus últimos años a la filantropía, trabajando con la fundación que había creado con Isabel. Viajaba por el país, buscando y financiando a jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos, dándoles las oportunidades que él, en su arrogancia, una vez le habría negado a otros. Se convirtió en un mentor, un guía, su propia historia sirviendo como la más poderosa de las lecciones. Descubrió que la alegría de construir el éxito de otros era infinitamente más gratificante que la que había sentido acumulando el suyo propio. A veces, en las tardes tranquilas, los dos viejos amigos se reunían para tomar un café. Hablaban del pasado no con amargura o vergüenza,
sino con una especie de asombro divertido por el extraño y enrevesado camino que los había llevado a donde estaban. Recordaban la oficina, las risas crueles, el silencio atónito y el sonido de una voz tranquila pronunciando palabras en checo que cambiarían el mundo. Se habían convertido en una parte improbable pero inseparable de la historia del otro, un testimonio del poder de las segundas oportunidades. En una de esas reuniones, Isabel sacó un viejo recorte de periódico. Era la noticia de la reforma universitaria que ella había instigado. «¿Sabes?», dijo pensativamente, «a veces me pregunto qué habría pasado si esos papeles nunca hubieran llegado». Sebastián la miró por encima de su taza. «Yo lo sé», respondió con certeza. «Yo habría seguido siendo un miserable arrogante y tú habrías seguido siendo la persona más brillante de la habitación, aunque nadie lo supiera. Los papeles no cambiaron quiénes éramos, Isabel. Solo obligaron al mundo a ver la verdad. La historia de Misosis, la limpiadora y el millonario, aunque extraordinaria, contenía una verdad universal. En cada oficina, en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, existen talentos ocultos, historias no contadas y un potencial humano esperando ser reconocido. La mayoría de las veces permanece latente, aplastado por los prejuicios y la indiferencia. Pero a veces, una circunstancia inesperada, un desafío imposible, puede romper las barreras y revelar la brillantez que se esconde a plena vista. La lección no era solo para Sebastián, sino para todos. Nunca subestimes a nadie. La empresa de limpieza que una vez empleó a Isabel fue finalmente adquirida por Rivas Global. Sebastián e Isabel se aseguraron de que todos los empleados recibieran salarios justos, beneficios completos y, lo más importante, un trato digno. El uniforme azul fue rediseñado, convirtiéndose en un símbolo de orgullo y no de invisibilidad. Fue un pequeño cambio, pero simbólicamente poderoso, una forma de honrar el camino que Isabel había recorrido y de asegurar que nadie más tuviera que sentirse como ella se sintió. El consulado checo en México finalmente creó un premio anual en honor a Isabel Vega, un premio otorgado a traductores que demostraran una integridad y una habilidad excepcionales en el campo de la traducción jurídica. Isabel fue la primera en recibirlo en una ceremonia emotiva, donde habló no de sí misma, sino de la importancia de los puentes lingüísticos y culturales para construir un mundo más justo y comprensivo. Sebastián estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. La Galería de Arte heredada en Praga fue convertida por Sebastián en un museo dedicado a artistas de Europa del Este y América Latina, un espacio para el intercambio cultural. La nombró Galería Novak Vega, uniendo el nombre del hombre cuyo legado lo empezó todo y la mujer que lo hizo posible. Se convirtió en un símbolo de su improbable asociación y un testimonio de cómo un acto de traducción se había transformado en un puente duradero entre dos culturas. La historia, en su esencia, no era sobre el dinero. La fortuna de 22 millones de euros fue simplemente el catalizador, el MacGuffin que puso en marcha los engranajes del destino. La verdadera herencia fue la lección aprendida, que la empatía no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas, que la integridad es más valiosa que cualquier activo, y que el potencial humano, si se le da la oportunidad de florecer, es la fuerza más poderosa del universo. En su discurso de jubilación, Sebastián Rivas concluyó con estas palabras, mientras miraba a Isabel sentada entre el público. Hace muchos años, hice una apuesta pensando que el dinero podía resolverlo todo. Perdí esa apuesta, pero gané algo infinitamente más valioso. Gané una segunda oportunidad de ser un ser humano decente. Y todo gracias a una mujer que, con su sabiduría y su gracia, tradujo no solo un documento, sino mi propia alma. Y así, la historia que comenzó con un grito de arrogancia en un
pasillo de mármol, terminó en un silencio respetuoso, lleno de gratitud y lecciones aprendidas. Demostró que las revoluciones más impactantes no siempre comienzan con una explosión, sino a veces con el susurro tranquilo de una voz que se atreve a decir la verdad en cualquier idioma contra todo pronóstico, demostrando que incluso la persona más invisible puede, en el momento adecuado, cambiarlo todo.